Estela, Raúl Gino Canta Casquero, Diego Alberto Madrid Calves y Ruth Talía Rubio Sánchez, a quienes invitamos a ocupar su lugar. Los alumnos antes mencionados van a ser evaluados en el curso Trabajo Final de Ingeniería Empresarial, la empresa analizada, Gerencia de Marketing de la Universidad del Pacífico. Adelante. Gracias. Buenas tardes, miembros del jurado público. El día de hoy les vamos a presentar la consultoría académica realizada al área de marketing de la Universidad del Pacífico. Nuestro proyecto consiste en la optimización del proceso de captación. La Universidad del Pacífico ha desempeñado un rol muy importante durante más de medio siglo, ya que ha contribuido al desarrollo económico y social del país. Es por ello que la propuesta de valor está enfocada en una educación personalizada, innovadora e integral, con docentes de primer nivel y siempre poniendo al estudiante en el centro del negocio. Para ello ha desarrollado áreas especializadas en la atención al alumno. Este es el mapa de procesos, en donde vemos que las personas que tienen una necesidad de formación universitaria ingresan y como egresados salen profesionales de nivel competitivo. Para que esto se cumpla, existen procesos estratégicos principales y de apoyo. En esta ocasión vamos a analizar el área de marketing y comunicaciones, específicamente el área de captación. El área de captación se creó el año pasado, producto de una decisión del área de marketing, con el propósito de dar un seguimiento integral al prospecto. Entiéndase el prospecto de ahora en adelante como aquella persona que está interesada en ingresar a la Universidad del Pacífico. Este prospecto atraviesa las siguientes etapas: impactado, postulante, seleccionado, ingresante y matriculado. El área de captación desarrolla las siguientes actividades para poder hacer el seguimiento integral. Primero, informar sobre las carreras y modalidades de postulación, controlar los expedientes de postulantes, solicitar documentos para asignación de escala y formalización del ingreso y finalmente hacer el seguimiento del pago de la matrícula. Para que todo este embudo de captación se logre realizar de una manera efectiva y eficaz, captación tiene en consideración la comunicación con los prospectos. Esto se realiza mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y atención en ventanilla. También existe la comunicación entre áreas, ya que el proceso de ingreso a la universidad atraviesa diferentes departamentos. En este caso, marketing, admisión, pensiones, tesorería, el centro de idiomas, SAR y desarrollo del bienestar estudiantil. Finalmente, es muy importante el análisis de datos, ya que diariamente los alumnos son asignados a carteras de los asesores telefónicos para poder hacer el seguimiento de los prospectos. Con todo este análisis, presentaremos el siguiente diagnóstico. Primero, como oportunidad de mejora, se pretende formalizar los procesos y funciones. Esto en la actualidad es una oportunidad de mejora, ya que como consecuencia se presenta una incertidumbre para controlar y optimizar los recursos, y esto estratégicamente nos genera una dependencia de los trabajadores actuales. Como segunda oportunidad de mejora, queremos optimizar la comunicación entre áreas. Actualmente existe falta de información en tiempo real, que a nivel estratégico genera retrasos en la toma de decisiones. Y finalmente queremos aplicar una metodología en análisis de datos, ya que en la actualidad se realiza de manera manual. Entonces esto genera incertidumbre de si estamos siguiendo un prospecto potencial o no. Con todo ello, el problema que vamos a resolver es la falta de actividades que contribuyan al correcto seguimiento del prospecto a lo largo del embudo de captación. Para visualizar esto de una manera más tangible, les vamos a presentar el embudo de captación con una muestra retomada del año pasado. Vemos que de impactados a postulantes hay una descendencia del 75.6%, de postulantes a seleccionados del 49.2%. La segunda cifra es manejada por el departamento de admisión, entonces vamos a enfocarnos en la primera. Pretendemos reducir ese indicador optimizando la captación mediante una amplitud de la bolsa de impactados, ya que no solo vamos a traer mayor cantidad, sino mayor calidad de los prospectos. Luego de seleccionados e ingresantes, hay una caída del 11% y de ingresante matriculado del 9.2%. Vamos a evitar estas cifras optimizando la comunicación con los prospectos y como objetivo de marketing, del área de marketing, se pretende reducir los indicadores a la mitad. A continuación les presentaremos cuál es la situación deseada. Una vez entendida la línea base y en vista de las oportunidades de mejora, vamos a definir la situación to be. El primer punto son procesos del área de captación optimizados y formalizados. Esto para traer una reducción de errores y reprocesos dentro del área y definir los roles y responsabilidades
de la universidad para tener mayor disponibilidad e información necesaria para la resolución de las dudas a los prospectos. La tercera es el proceso de priorización de llamadas basada en una metodología del data mining. Esto traería un aumento en la efectividad de llamadas, aprovechando mejor los recursos disponibles del área. Y como ya se indicó, esperamos una reducción en la caída de los estados, puntualmente en los estados de seleccionado a ingresante en un 5.5% y de ingresante a matriculado en un 4.6%. Esto traería un aumento del número de matriculados y a su vez un aumento de los ingresos de la universidad. Es así que hemos propuesto dos alternativas de solución. La primera es la implementación de una herramienta de análisis y predicción en conjunto con las mejores prácticas de negocio. Tras un análisis, decidimos elegir la solución del SAP Predictive Analysis. La segunda propuesta de solución es la optimización de procedimientos actuales del área y la implementación de una metodología de análisis de datos. Esto es soportado con las herramientas de Disari y una herramienta de data mining llamada Orange. Para evaluarlas, hicimos un análisis de funcionalidades, análisis de riesgos, un análisis de la inversión requerida para estas dos soluciones, un análisis cualitativo expresado en los criterios de compatibilidad e impacto. Es así que a cada criterio se le otorgaron ponderaciones y, como podemos ver, la inversión requerida y la compatibilidad obtienen las mayores ponderaciones con un 30% cada uno. Luego del análisis, encontramos que la alternativa de solución segunda, de formalización de procesos con la implementación de una metodología de data mining, obtiene mayor puntaje en esos criterios, por lo cual es nuestra solución. Dentro del desarrollo de la solución, encontramos entonces las tres etapas: la formalización de funciones y procesos, una redefinición del plan de comunicaciones entre áreas y una aplicación de la metodología del data mining. Para empezar a hablar del primer punto, hemos hecho un análisis dentro del área de captación y encontramos 6 procesos básicos, los cuales son el proceso de análisis de data de prospectos, el proceso de atención al prospecto por correo electrónico, el proceso de contacto telefónico mediante las modalidades de outbound e inbound, el proceso de planificación de llamadas a los prospectos, el proceso de revisión y constatación de documentos. Cada uno de estos procesos va a ser documentado y formalizado mediante el siguiente esquema. En un principio, los aspectos generales, que van a contener los objetivos, el propietario del proceso, sistemas soportes que necesite, un historial de versiones para su mejor seguimiento, las definiciones y políticas requeridas para el proceso, el flujograma graficado en el lenguaje del BPMN, una narrativa de las actividades para el mejor entendimiento de ellas por el que vaya a realizar este proceso, y KPIs, ¿no?, que mejoren el control y el seguimiento al proceso. Esta parte va a tener un impacto en el ahorro de tiempo, entendida en la eliminación de los reprocesos y los tiempos muertos. Como vemos aquí, las llamadas por mes van a tener una incremental de 120, y esto se va a ver expresado más significativamente en las llamadas por periodo, que alcanza casi aproximadamente más de 1000 llamadas. Siguiendo con el desarrollo de la solución, ahora expondremos sobre el data mining. El data mining tiene objetivos claros dentro del proyecto. El data mining es un proceso que permite, dentro de una gran cantidad de datos, hallar patrones para la toma de decisiones acertada, en este caso en el área de captación. ¿Cuáles son los objetivos específicos del proyecto? Primero, como ya mencioné, hallar patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento nos ayudarán a asignar un scoring y una probabilidad de matrícula a cada prospecto según sus características. Por otro lado, busca ahorrar tiempo en el proceso de análisis de data de la jefa de captación. Por otro lado, busca alcanzar una mayor efectividad de llamadas, explotar la información, la gran información que tiene el área actualmente, brindar una base para mediciones y controles, ya sea de efectividad de workshops o calidad de prospectos que se está trayendo actualmente, y por último, optimizar recursos, entendiéndose recursos como los asesores telefónicos.
El grupo ha hecho una primera aproximación de esta implementación de la metodología del data mining y se ha basado en dos modelos. En una primera instancia, un modelo predictivo que nos va a ayudar a hallar la probabilidad de matrícula antes mencionada, y posteriormente un modelo descriptivo que, ayudado con el clustering, nos va a dar una visualización más amigable sobre asociaciones entre atributos de un prospecto. ¿Cuáles son los atributos considerados en nuestra primera aproximación al data mining? En primer lugar, la modalidad de admisión, ya sea admisión selectiva, admisión regular, entre las diversas modalidades de admisión que tiene la universidad. Categoría de colegio. Esta segmentación se ha hecho para el área de marketing y separa los colegios en 4 categorías. En la primera es top, selecto, destacado y colegio base. Departamento, provincia y distrito del prospecto. Carrera de postulación y de interés del prospecto. El número de llamadas a los que se hace el prospecto y el número de veces a ventanilla en el que se saca el prospecto por información. Por último, el total de interacciones, llámese interacciones como el número total de veces que el prospecto ha asistido a una charla informativa, a un workshop de su carrera de interés. Para aterrizar un poco más el modelo descriptivo antes mencionado, se muestra el flujo que se ha desarrollado por el grupo. En primer lugar, se tiene una base de datos madre. Esta base de datos madre nos va a permitir hallar las asociaciones y posteriormente las predicciones que vamos a hacer. Después se está usando un algoritmo jerárquico de clustering para hallar asociaciones entre atributos, los atributos antes mencionados, y por último se usa diagrama de dispersión para dar una visualización más amigable al usuario. ¿Y cómo esto se traduce en conclusiones o en hallazgos para el área? Algunos de los hallazgos con los 10 atributos que consideramos son los siguientes: que las provincias con más interacción de la universidad son La Libertad, Lambayeque e Ica. Los prospectos que ingresan por excelencia académica se muestran más interesados en carreras de economía, administración e ingeniería empresarial. Los prospectos provenientes del colegio de clasificación top están interesados más en carreras de economía y de admisión. Por último, los prospectos que ingresan a economía son los que se muestran menos seguros de la elección de la carrera. Esto se debe a que se muestran interesados en otras carreras y no solo en economía. Por el contrario, los prospectos que postulan a la carrera de ingeniería empresarial son los que se encuentran más seguros de esta elección. Ahora, para aterrizar un poco más el modelo predictivo antes mencionado, otra vez se muestra el flujo que hemos desarrollado. En primer lugar, se tiene la misma base de datos madre con los atributos anteriormente mencionados. Mediante una herramienta de árbol de clasificación se muestran todas las asociaciones posibles entre atributos y se le asigna una probabilidad. Posteriormente se carga un archivo con el dato a predecir en blanco, y con esta herramienta de predicción se le asigna una probabilidad de matrícula. Y no solo se le asigna la probabilidad de matrícula, sino que determina si es seleccionado o no seleccionado. Todo este algoritmo se testea con esta herramienta y te da una precisión, un porcentaje de precisión. ¿Qué es lo que sale de este modelo? En primer lugar, una base de datos con los atributos anteriormente cargados. Y, como les mencioné, una probabilidad de matrícula y si es seleccionado o no seleccionado. Este algoritmo, este modelo tiene un 75% de precisión con 10 atributos de predicción. Como dijimos, esta es una base y se cree que esta precisión se puede aumentar si se aumentan los atributos que ayudan a la predicción. Ahora, ¿cómo esta metodología de data mining impacta en la efectividad de llamadas de los prospectos? En la fase de impactados se tiene una mayor efectividad de llamada en 2%, en la fase de seleccionados de 6% y en la fase de ingresantes de 2%. ¿Y cómo se traduce esta efectividad de llamadas en número de prospectos por fase? De la siguiente manera: postulantes se aumenta un 333% de postulantes. En la fase de seleccionados de 524, de ingresantes 233 y de matriculados de 106. Para un próximo análisis financiero, las cifras que vamos a tomar en cuenta son postulantes y matriculados. A continuación haremos una aproximación del plan de implementación y del análisis financiero de nuestro proyecto. El
plan de implementación de nuestro proyecto comprende dos etapas. La primera etapa es el entendimiento del área y también de la organización. Para ello se sienta como base esta etapa. Luego se pasa a la implementación de las soluciones respectivas, las cuales son la formalización de los procesos, la redefinición del plan de comunicación y la implementación de la metodología de data mining. Toda esta solución, todo este proyecto nos da una gestión de tiempo de aproximadamente 4 meses y medio, siendo la implementación de la metodología de data mining la solución que más tiempo nos demora, alrededor de unos 3 meses y medio a 4. En cuanto a la gestión de recursos, tenemos el gerente de proyecto, el sponsor del proyecto, los operadores telefónicos, el jefe de captación, el asistente de procesos, el consultor de data mining y el desarrollador. En cuanto al asistente de procesos, este se va a abocar básicamente a la primera solución, la cual es la formalización de procesos y la redefinición del plan de comunicación. En cuanto al consultor de data mining y el desarrollador, estos dos van a estar a cargo de la implementación de la metodología de data mining. Pero el asistente de procesos y el consultor de data mining sí estarán en la primera etapa del proyecto, en la cual es el entendimiento de la organización y del área en sí mismo. Tenemos para ello la inversión de nuestro proyecto. La inversión de nuestro proyecto comprende el alquiler del local, más los costos de luz, agua y teléfono, las computadoras en alquiler y el personal, siendo este nuestro costo más representativo, que asciende a 34.781 soles y tiene un costo del proyecto total de 47.845 soles. En lo que respecta a ingresos, como ya se explicó, se busca obtener ingresos por dos formas: por postulaciones y por derechos de matrícula. Con nuestro proyecto incrementaríamos la cifra de postulaciones en 15.4% y el de derecho de matrícula en 14.9%. En lo que respecta a los egresos, está más abocado a lo que es darle un mantenimiento a la segunda solución, que es la implementación del data mining. Para ello proponemos que se contrate a un practicante de ingeniería de la información y te traería un costo anual de 11.050 soles. Viendo un flujo de caja sin proyecto y un flujo de caja con proyecto, tenemos la variación, que es producto de la resta de ambas y sería el representante del ingreso extra que traería nuestro proyecto. En total nos da un avance de 2.208.045 soles y una TIR de 1.222%. ¿Qué concluimos con nuestro proyecto? Como se pueden haber dado cuenta, tenemos dos soluciones ya concisas. La primera es la formalización de procesos y la redefinición del plan de comunicación y la propuesta de la implementación de la metodología de data mining. Cada una busca impactar a las llamadas de diversa manera. La primera busca aumentar la capacidad de las mismas evitando los reprocesos. Y la segunda busca aumentar la prioridad de análisis y así una mayor probabilidad de ingreso del prospecto. Cabe resaltar que todo este análisis obedece a la información brindada por el departamento interesado y que la propuesta de implementación del data mining se sienta como una base para un desarrollo futuro. En las recomendaciones sugerimos que se estandaricen los campos múltiples de los diversos sistemas de la universidad. Se recomienda que el desarrollador sea un practicante de la carrera de Ingeniería de Información y a la vez que este mismo le dé mantenimiento a la segunda solución del proyecto. Se recomienda complementar con el desarrollo de la metodología de data mining, crear una macros para que así la automatización de procesos y la asignación de llamadas sea más sencilla. Por último, nuestra última recomendación recae en una estrategia de especialización de los asesores según el tipo de llamada que estos realizan. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Entonces, voy a invitar al profesor Gerardo Talavera para que responda las primeras preguntas que yo hacer.
tres temporales. Entonces, la implementación del SAP Analytics nos daba como un mínimo de licencias de 5, pero dependiendo de este movimiento de trabajadores, se tendría que aumentar el número de licencias, y bien por esto, por la inversión requerida sobre todo, que hemos elegido esta solución que hemos preferido en la implementación del data mining y la formalización del proceso. Una implementación que va a ser una primera aproximación con nosotros, y posteriormente, como ya dijimos, siendo una base para un futuro desarrollo, porque nosotros pensamos que el data mining se puede sacar mucho más provecho y se puede impactar mucho más. Son dos diversas alternativas de solución. SAP no se está tomando, sino que a través de una categorización de diversos factores se ha determinado escoger la otra alternativa de solución, que es el de la metodología de data mining a través de Orange, y la formalización a través de Isagi para realizar los procesos. Para explicar un poquito también, nosotros realizamos un análisis viendo y estudiando diferentes alternativas para proponer. No estudiamos alternativas de BI que vimos durante la carrera, pero no se benefician de alguna manera los algoritmos y el nivel de es la codificación con la que se desarrolla el Orange. O sea, el lenguaje a través del cual Orange habla por detrás de la interfaz. Hicimos Orange porque era la más dinámica y la más fácil de usar gráficamente era muy amigable con el usuario, nos daba los mismos resultados, nos pareció lo más amigable con el usuario, más de que era gratis. Sí, tuvimos la asesoría también de un profesor PhD experto en data mining, y dentro de las herramientas que nos recomendó estaba esta, ¿no? Nosotros a la vez también evaluamos las alternativas y nos pareció el Orange una solución que, además de que la interfaz es muy simple y muy didáctica de utilizar, también arroja un análisis muy completo de cómo funciona. Por eso es que elegimos esto. Data mining es una metodología que te ayuda a determinar a través de patrones, descubrir el comportamiento futuro de una data o a través de, por ejemplo, en este caso el Orange te determina los patrones a través de una metodología de predicción de datos, en el cual, como explicamos, se carga un file con los atributos que tú quieres calcular, luego el Orange lo corre y te puede priorizar los datos. Es más, el data mining lo que hace es, a ti te dice posibles sucesos que tú no estás pensando que puedan suceder. Es una de las cosas más importantes en realidad del KDD, que es el Knowledge Discovery Data, que se encarga de descubrir cosas que a lo mejor con un análisis estadístico no lo podemos visualizar. Entonces el data mining, como menciona Raúl, tú cargas una data con diferentes atributos, y en esta ocasión hemos usado predicción y clustering, que a través de asociaciones te pasa una predicción, o a través de una probabilidad de ocurrencia con el árbol de decisiones te dice con qué probabilidad de certeza puede ocurrir una cosa o la otra. Justamente también por eso elegimos la metodología del data mining. El data mining es una metodología tan rica que ofrece diversos algoritmos que puedes utilizar, no solamente el clustering y la predicción como está aquí, sino así es. Complementando la idea, en sí la predicción y lo que hace el Orange es un proceso iterativo de comparación de registros con atributos. Entonces, para la predicción nosotros usamos un árbol de clasificación, porque sí, lo que pasa es que ahí nos pareció mejor porque te da todas las posibles combinaciones, y a estas combinaciones se le asigna una probabilidad.
Entonces, dependiendo de la data que cargues a predecir, identifica si esta data sigue tal patrón y le asigna la probabilidad dada. Entonces, nos pareció el árbol de clasificación el algoritmo más amigable y más efectivo, porque también si entras a la visualización es mucho más fácil y la clasificación. Sí, va a estar seleccionado. Basándonos en el atributo, la entidad se llamaba decisión, ¿sí? Y era si era aceptado, seleccionado o no seleccionado. Y ya utilizamos data histórica y la complementamos con datos sintéticos para poder, desarrollados con el comportamiento para poder hallar esa Decisión. Lo que sucede es que hemos trabajado con la base de datos brindada por el área y para este alcance esto fue lo más efectivo, ¿no? Lo más eficiente también para no complicar la visualización y los descubrimientos. Esto sienta una base para un futuro desarrollo y lo hemos repetido a lo largo de la exposición para que en caso se desee implementar y se contemplen más atributos, desarrollar más a fondo el data mining y poder utilizar esa herramienta. Además, como dijimos, es una primera aproximación al data mining para el área. Si se desea testear otro tipo de algoritmos o incluir otro tipo de atributos, ya es fuera del alcance de nuestro proyecto. Nosotros hemos dado una primera aproximación y con estos algoritmos que hemos utilizado y le estamos dando una visibilidad de cuán beneficioso puede ser esto si se desarrolla de la mejor manera. Luego de la clasificación era un diagrama que nos presentaba por colores, nos presentaba por colores las asociaciones, pero además de ello, además de solo el árbol de asociaciones, nos daba la oportunidad de presentar gráficos en donde no solo podíamos ver dos variables sino hasta tres, en este caso los círculos celestes no seleccionados y los círculos rojos no seleccionados. Acá tenemos la categoría de colegio y allá las carreras. Entonces podemos ver dónde están las agrupaciones, qué perfil tienen, de qué colegio vienen. Por ejemplo, este de aquí significa que de aquellos postulantes que vinieron de un colegio selecto y postularon a la carrera de administración, la mayoría son seleccionados. Aquí ya tenemos mayor combinación de un colegio base que postulan a la carrera de economía. Podemos ver que hay mayor número de no seleccionados que de aquellos que vienen de un colegio top. Eso quiere decir que por carrera de economía tiene mayor probabilidad de ingreso aquellos que vienen de un colegio top que de los que vienen por un colegio base. Y esto aquí no solamente sirve para visualizar y llegar a la conclusión, también se puede aterrizar mucho más dentro del alcance ya del departamento de marketing, para así apuntar a mejores estrategias o a estrategias más efectivas. Eso, el número se puede ver en la tabla del programa del data mining. Habían dos visualizaciones. En el flujo salía, si podíamos verlo gráficamente, por ejemplo, en el diagrama de dispersión que lo hemos apreciado, y también en la tabla. En la tabla podemos ver los números, pero esto es dentro del programa del horario. ¿Puedo sacar? Sí.
hemos propuesto, o sea, el alumno de Ingeniería de Información sería el encargado de mantener la herramienta, pero del desarrollo, como hemos visto en el plan de implementación, hay dos. El especialista en el data mining, que sería el encargado de llevar a cabo el proyecto, y el desarrollador, que sería el practicante de data mining, que lo estamos involucrando desde el inicio del proyecto. Y es este practicante de data mining el que se queda para mantener la herramienta y para probar o para sacar nueva información. Pero el desarrollo en sí está a cargo de un especialista en data mining. Es que hemos priorizado los principales ejemplos. Sí, los descubrimientos más importantes, porque evidentemente hay descubrimientos que son obvios, ¿no? Por ejemplo, que hay probabilidad de que una luna lima más acerca a ventanilla, o sea, tiene mayor probabilidad que una luna que viene de provincia. Entonces, esos descubrimientos que tienen menor importancia no los hemos considerado. O sea, hemos puesto como conclusión los hallazgos más importantes. Chicos, unas consultas. También un poco hablando sobre esta implementación. El día 27 hablan de digamos, unos tiempos que no sé, ustedes dirán si son demasiado excesivamente optimistas o no, digamos, bajo mi impresión, digamos, por ejemplo, en implementación de un CRM que tenemos en la universidad, tenemos 4 años con un CRM y todavía, digamos, creo que todavía estamos en proceso de implementación. Más que implementación también es que las personas lo utilicen. Entonces, no sepan cómo utilizarlo. Obviamente, los técnicos nos pueden hacer un buen trabajo, pero en el momento de execution, o sea, en el momento que usamos la herramienta, nos damos cuenta que en verdad demoramos mucho más tiempo. Entonces, quería saber exactamente cómo ustedes habían diseñado esas fechas y consideran que realmente es extremadamente optimista, conservador o la verdad es que este es el plan de implementación en base la primera parte del proyecto, la etapa de entender la organización y función del área de captación. En esta etapa del proyecto ponemos 3 días porque es básicamente conocer a la Pacífico y conocer el área en la cual se va a trabajar el proyecto. En lo que respecta a la segunda etapa de implementación de soluciones, va de la mano de formalización de procesos y documentación de manuales que ya se han entregado como entregado físico al área y que ha sido en un lapso de 52 días y acompañado de un plan de redefinición del plan de comunicación, que eso sí se deja de base para que ustedes lo puedan implementar. Y el proceso, la solución que más tiempo conlleva es la implementación de la metodología de data mining. Acá nos hemos basado en trabajos pasados también en la implementación de la metodología según el KDD. Según el KDD y validado validando los tiempos con la ayuda del profesor Hugo Latrista, dimos como conclusión de que sí es posible llegar a esta cifra de 84 días laborables, lo que en sí refleja aproximadamente 4 meses, pero es solamente la implementación de la metodología. El mantenimiento de la misma está fuera del alcance del proyecto. O sea, la implementación te entrega ya el desarrollo del data mining, pero el mantenimiento de
cálculo de nuevos patrones a analizar y lo demás que se pueda conllevar a futuro está fuera del alcance del proyecto. Además, el ejemplo que pone el CRM es una herramienta con muchas más funcionalidades de lo que estamos proponiendo ahorita. Como mencionó Raúl, bueno, lo que toma más tiempo y lo que nos lleva el mayor tiempo del proyecto es la implementación de la metodología, y nos hemos basado en un marco de trabajo que comunica CPAE, que tiene todos los pasos detallados. Si pueden ver el Gantt, están todos los pasos detallados con su duración, y esto también ha sido validado por el especialista también. Entonces, es por eso que sale este tiempo. Hay que tomar en cuenta que, digamos, yo creo que también no digo el líder, pero en una empresa el proyecto también quiere ser un practicante, ¿entiendes? Si no coincido, digamos, en divulgación, digamos, en realidad ellos son, ellos tengan uno que más otro representa que tiene. Por lo tanto, lo más probable es un compromiso con los ámbitos de practicantes en el que digamos, que vayan 3 meses de un practicante, por lo tanto, un practicante al inicio y después con el solution no tengo, porque tiene que trabajar al final. Y por otro lado también su cantidad de horas de dedicación, ¿no? Porque creo que sí correspondería a una implementación alguien más, un perfil más de analista, digamos, a tiempo completo. Así que estamos tratando de buscar ahorro, creo que pagamos unos servicios de creo que las empresas al mínimo que Sí, ese era el objetivo. Más de un sueldo de practicante que ya no se había hecho 100%. Vamos a ver si nos hacemos un practicante a este para que tenga 5 o 6 meses de implementación. Pero si te fijas también en los flujos financieros, el impacto que genera nuestro proyecto es muy fuerte, debido a que en las postulaciones solamente incrementar un alumno en las postulaciones te genera aproximadamente 10 horas. Entonces, si incrementas los chicos, Perdón, entonces, ¿por qué no mandamos una lista? Se puede tomar la Se puede tomar recomendación. la nomás. Sí, creo que como una medida es eso. Otra cosa también que tomar en cuenta, entiendo también que ustedes valoran el SAP versus el Orange. Realmente están recomendando el Orange. La pregunta es que tan amigable es este sistema, porque digamos, no voy a hacer que digamos, tenemos nuestro personal de telemarketing, que es captación, por lo general digamos, no son ingenieros, no son administradores, pues, pero puede complicarse un poco si vamos a un software complejo. Justamente por eso fue la elección del Orange, porque tenía, por ejemplo, si puedes ver el gráfico, los widgets son súper amigables y tienen el nombre bien claro de qué es lo que se está utilizando en este momento. Por ejemplo, el widget de Test and Score, que es por el mismo nombre, yo deduzco de que aquí me va a sacar una prueba y la probabilidad de error, una matriz. O sea, los gráficos de la aplicación son muy amigables para el usuario. Eso fue uno de los principales motivos también por el que elegimos el Orange, porque sabemos que la jefa de captación y los usuarios de teléfono no tienen mayor conocimiento de datos, porque ellos van a cumplir otras actividades. Pero incluso si ellos lo pudieran utilizar, o la jefa de captación lo pudiera utilizar, sería de fácil entendimiento. Pero acompañando su respuesta también, y creo que la prueba tangible somos nosotros. Nosotros tuvimos un acercamiento a la herramienta en este tiempo de desarrollo del proyecto, y logramos encontrar conclusiones y hallazgos que eran muy interesantes dentro de un tiempo determinado. Entonces, creo que la prueba tangible también cae un poco en nosotros, y que es una herramienta de fácil interacción. Además, complementando, no es que la jefa de captación y los asesores telefónicos vayan a armar un modelo. Este modelo ya está armado, y donde lo único que tienen que interactuar es cargar un archivo y posteriormente guardarlo. Todo esto se hace automáticamente. Entonces, tú cargas un archivo con el atributo predecir en blanco, y esta herramienta es la que te bota la probabilidad de matrícula. La puedes visualizar acá o la puedes guardar. Es la única interacción que tendría del jefe de captación y los asesores con esta herramienta. A su vez, también para terminar la idea, si es que ustedes hacen eso al comienzo del día, no es necesario que todos los operarios sepan cómo funciona este sistema, sino que simplemente también puede tener acceso a esta información la jefa de captación. Pone para predecir las llamadas a hacer durante el día, y ella les da a los operarios para que ellos realicen la llamada a los teléfonos. No es necesario que los operadores telefónicos sepan cómo funciona el
de qué tan compatible es este sistema con digamos, con un CRM, en el sentido de que, digamos, que tengo la información que este software nos da las dos predicciones, pero la pregunta es ¿cómo hago que el sistema A, o sea, Orange, con CRM, porque no tiene sentido que me dé una lista que después tengo que cargar manualmente en CRM? En realidad es un complemento. Los archivos que se exportan son archivos planos que pueden ser cargados al CRM, tal y como lo hace actualmente la jefa de captación cargando la base de datos para la distribución de las carteras de prospectos minimal. Tal cual este archivo, este modelo te bota uno igual con los atributos que tú deseas y se puede cargar. Bien, claro. Es compatible. Entonces carga la misma data. Manualmente, no es una funcionalidad directa. No, porque se tiene que cargar la data manualmente con el atributo que tú deseas. Además, por eso, en conclusiones hemos puesto que es altamente recomendable desarrollar y complementar esta solución con una macro que sea la que te limpie toda la data y la que te ponga en el formato adecuado para cargar. Y lo único que harías es guardar el archivo que te bote el Orange y subirlo al CRM. Entonces, sí es un proceso semi-automático, pero se podría facilitar con la macro. Otra cosa, digamos, sobre la data que ustedes cargan ahí, también en este modelo de 75% de flexibilidad, el objetivo que ustedes están poniendo es vender no solamente más leads, o sea, más inscripciones, sino también de mejor calidad. ¿Cómo ustedes creen que podríamos hacer de calidad? Porque no sé, por ejemplo, que Diego Benner es superior a su colegio, pero que Raúl es superior o un equipo superior. ¿Cómo uno podría mejorar esa flexibilidad para que sea realmente de calidad? Porque si no tengamos masa de gente que realmente no cumple con el perfil que está para la universidad en el sentido de un punto de vista académico. Lo que hace el data mining es descubrir el comportamiento para luego decir contenido de certeza del alumno seleccionado. Con los 10 atributos que hemos considerado, entre ellos colegio, el tipo de colegio, el lugar de proveniencia, la carrera y los 10 atributos, el data mining ha hallado el comportamiento. ¿Qué alumnos que tienen los mismos caracteres, las mismas características han logrado ingresar a determinada carrera por determinada modalidad de postulación? Del mismo modo, si se carga una data con mayor número de atributos, es decir, poniendo si es de tercio superior o qué mensualidad tiene, con la mayor cantidad de información, el data mining podría descubrir aún con mayor, por eso les mencionaba de mayor precisión, pero en realidad mayores comportamientos, mayores hallazgos, de acuerdo a los atributos que ustedes deseen trabajar. Más específico. Una forma es lo que dijo Talía de aumentar atributos y otra forma también puedes seleccionar aquellos alumnos y ponerlos en la base de datos madre, aquellos alumnos que ustedes consideran de muy buena calidad. Entonces lo que estaría haciendo sería tomando como base este perfil y hallando las probabilidades de matrícula en función de este perfil. Entonces hay dos formas. La primera, filtrar a aquellos alumnos que tengan que ustedes consideren con mayor calidad, y la otra es aumentando atributos como lo son si son de tercio superior de su colegio, si son de quinto superior y demás atributos que ustedes consideren. Otra cosa que había notado en el tema es, ustedes cuando comentaron este tema de tenemos 3 profesores de captación permanentes y temporales. Y también digo que han estado evaluando tiempos y viendo cómo se podría optimizar. Sin embargo, en el momento veo que entiendo cuando se han puesto que con 3 fijos bastaría para hacer esta implementación o no. Sí. ¿Por qué llegaría a esa conclusión de 3? Porque para hacer Lo que pasa es que tenemos dos soluciones. La primera, que es la formalización de procesos, busca incrementar la capacidad de llamadas que tiene tu asesor. Con este incremento de capacidad de llamadas, estás incrementando en más o menos 1000 llamadas por periodo. Una vez que tú incrementas tu llamada por periodo, tienes que, o sea, lo pones a la... ¿Cuál era la pregunta? No, mi consulta era si, digamos, la propuesta de ustedes de tiempo que de personas están ustedes sugiriendo, porque, digamos, yo esperaría, o sea, pero por lo que veo y por la cantidad de, digamos, de leads que hay, que de repente nos faltan personas, por eso que hemos tratado 3 programas temporales que so far, o sea, hasta ahora, ustedes podrían ser consultores casi permanentes, porque tenemos los chicos que ven 3 meses, ahora vamos a 3 meses más, porque tienen cantidad de procesos inmensos que
llamar. También tomando en cuenta que de repente, digamos, no son llamadas muy efectivas. Uno llama a un postulante y de repente, no sé, lo llama a las 9 de la mañana y nadie contesta. Y ahí uno llama después de las 12, y llama, contesta, pues no está, si no llama más tarde. Entonces, por lo menos uno, digamos, estadísticamente tiene que darle una cuenta, una base como 4 o 5 veces, como para que sea efectiva a un 70%. Justamente en eso que mencionas, si hemos mantenido el número de 3 es para poder validar la comparación, porque obviamente si aumento mi número de personas a llamar, ya habría una diferencia, por más de que... Incrementa en un gran número de llamadas el hecho de simplemente incrementar un asesor más. Lo que estaba tratando de determinar el hilo con el pequeño comentario es de que solamente esta formalización te está aumentando en 22 en las llamadas por línea de cada asesor y te termina aumentando en 1000 por periodo, lo que te da a su vez un aumento en la efectividad de llamadas apoyado en nuestra implementación de data mining. Con esto simplemente estás aumentando la posibilidad de que este alumno postule y a la vez estás incrementando la posibilidad de que este alumno sea seleccionado, posteriormente pueda matricularse y así mismo percibir más ingresos de la misma manera. Este aumento también obedece básicamente a la eliminación de los retrocesos de los formatos, de los cuales nos fuimos enterando un poco más en el levantamiento de la información cuando estuvimos haciendo el análisis dentro del área. Entonces, también este incremento obedece a eso y también en función a la comparación, ¿no? Digamos, yo creo que un mayor número de asesores ya caería en cuenta del departamento también para una evaluación, ¿no? Y sí sería significativo el número, definitivamente, pero también eso también obedece a que querer mostrarle la comparación y el incremento porcentual. Para precisar también lo que decía de que hay personas que no es necesario llamar y llamadas no efectivas también se ha considerado dentro del Acá en la efectividad de llamadas nosotros hemos considerado lo que justo acabas de mencionar, que para contactar a un prospecto se necesitan de 2 a 3 llamadas. Eso lo hemos considerado en la efectividad de llamadas y también hemos considerado que diga prospectos porque no necesariamente se llama a todos los postulantes. Hay algunos que postulan sin que se llamen. Y eso también lo hemos considerado en esta parte de no es necesario llamar, y lo que dices de contactabilidad acá en la efectividad de llamadas se considera. Ha hecho un benchmark, digamos, con otras, no sé, universidades, otras empresas de repente, no de repente rubro de similares, porque digamos, por lo que veo de llamadas, por ejemplo, vía 20 o 22, que son los que en teoría es un ratio muy bajo. Digamos, por lo general, lo que yo sé en otros lugares, el ratio puede estar en 60, 62, y de hecho utilizan inclusive no solamente un modelo de efectividad, sino también utilizan un sistema de llamadas continuas, un Aspect o un tipo de software que nos ayuda a crear el tema de llamadas. Por esto, nuestras recomendaciones, de hecho sí hemos hecho el match entre estas llamadas porque fue algo que nos llamó la atención, y por eso en nuestras recomendaciones hemos mencionado que es recomendable especializar a los asesores por tipo de llamadas. Según los casos que hemos visto, siempre se tiene un call center exclusivo de outbound y exclusivo de inbound, que es lo que no se está haciendo. Entonces, ese cambio de actividades, al ser unas actividades operativas, se puede especializar al asesor, y esto impacta en el número de llamadas que se hacen. Porque al fin y al cabo, cuando alguien llama, o sea, bueno, la información es la misma. Entiendo que debemos entender a alguien más inbound o a otros outbound, pero la realidad es que depende de la hora. Digamos, uno debería tener como que algunas de tenemos 100 personas, 4 posiciones me pongo como outbound y 2 inbound, pero cuando tenga fechas de cierre, pues eso lo que va a hacer mucha gente nos va a llamar, ¿no? Entonces, para todo, habría que hacer un switch. Un sistema que nos permita a las mismas personas, como digamos, cambiarles el rol que tiene que seguir. Lo que hemos visto es que esos cambios y esos picos se manejan con el licenciamiento de planta de concepto. Entonces, no quita de que, por ejemplo, yo tengo 6 asesores y por tiempos yo hago el switch de outbound y de inbound a 4, sino que, por ejemplo, para los horarios picos, en mi call center de outbound contratar 4 y mi salario de bajo solo una posición.
página 47 hablan de un cuadro de notificación de síntomas. Y en el cuarto síntoma hablan de ausencia de alertas en el sistema. En embargo, el síntoma tiempo extra para tratar de conseguir información de áreas involucradas y indicador tiempo perdido mensual y promedio debido a la carencia de información por parte de las involucradas. Creo que es un error en no entiendo cómo la causa ya es indicador. Lo que sucede es que como cuando ingresamos al área de captación, y mencioné al inicio que es un área nueva, está en ese periodo de transición. Y cuando levantamos la información en ese momento, aún no estaban todas las funcionalidades de CRM completas, en este caso de las alertas. En las entrevistas pudimos confirmar con el jefe de captación que hay información que tiene retardo en llegar. Por ejemplo, de los alumnos admitidos puede demorar hasta en un día a que el área de captación se entere que alumnos fueron seleccionados y que algunos no. Esto repercute en las llamadas inbound porque un prospecto puede llamar a consultar su estado, ver por qué fue seleccionado o no, y el área de captación aún no tiene conocimiento de lo mismo. Lo mismo sucede con pensiones, en donde pueden demorar algún tiempo en obtener información para que ellos tengan una respuesta o una información que dar al prospecto. Entonces, por eso es que pusimos ese indicador de análisis. Ahora, si bien se ha mejorado con los datos del CRM, tendríamos que Es como encontramos. Una última consulta es, siempre uno resume un poco la problemática que ustedes han identificado o quieren solucionar. ¿Qué es? ¿Es un tema de procesos? ¿Es un tema de tecnología? Veo que la tecnología está usando para encontrar, pero ¿cuál sería el principal problema que creen que ustedes le podrían indicar como profesores que hemos tenido? Sí, es un complemento, definitivamente. Y es por eso que también dentro de ambas alternativas de solución se han contemplado ambas partes, ¿no? Si bien la primera alternativa de solución te hablaba de un SAP, esta también viene con las mejores prácticas del negocio, que son un complemento en la parte de bienestar del proceso. Nuestra alternativa de solución y la que hemos planteado desarrollar es una combinación de ambas, ¿no? Una parte para la formalización de procesos dentro del área y una parte para la implementación de la tecnología. Yo creo que aplicando la gestión y la tecnología de ambas maneras, creo que se va a ver mucho más rico el análisis y la solución. El problema también al definido es la falta de actividades que contribuyen al seguimiento. Dentro de todas estas actividades que contribuyen al seguimiento, hemos considerado ambas, ¿no? Y creo que la combinación es una clave. no podríamos priorizar en realidad una porque, como se ha dicho, es un complemento, ¿no? Con uno estamos mejorando, optimizando la capacidad y con el otro estamos dándole mayor calidad para hacer un seguimiento por cierto ganador, ¿no? Que es un complemento, no podríamos decir Ambas soluciones, la realidad de ambas soluciones es que atacan de diversas magnitudes a las llamadas, que es la actividad principal de captación, de los sensores de captación. Entonces, con los procesos que nos decías, lo que haces es incrementar esta capacidad, pero ya tienes más capacidad, pero ¿cómo puedo hacer que esta gran capacidad de llamadas que me han incrementado sean efectivas? Entonces, esta solución va de la mano con la metodología de data mining. El data mining, ¿qué te hace? Es priorizar y generar un scoring de a qué alumnos de todas esta lista que ya he incrementado mi capacidad de llamadas, qué alumnos en sí van a llegar a ser seleccionados y qué alumnos al final van a decantar en ser matriculados, que es lo que más le importa a la OP, que es generar más rentabilidad, tanto en seleccionados como en matriculados. Claro, que debe captar a la Claro, gente. captar a la gente y tener el cuerpo. Yo creo que también la presentación ha estado clara, con algunas observaciones. La primera siempre es una observación sobre forma. De forma, ¿cómo? La forma es un poco la reacción, la parte de la reacción académica. La reacción ha visto bastante bien, no he encontrado mayores errores. Sin embargo, tiene unas fallas en lo que se refiere a las fuentes. Las fuentes son citadas en el texto y tienen que estar en el la página que se refiere a la referencia va antes de los servicios. Todas las fuentes que están citadas acá en el texto deberían estar en la referencia. Yo me voy a la página 6, que comenzando cuando ustedes están en el glosario y ustedes
Maitland y Hallwell, 1998, están en el Key Performance Index, PricewaterhouseCoopers 2007, no está. Por ejemplo, para cuando hablan de la definición del mapa de procesos, y es la definición de lo que es un mapa de procesos, la referencia es Espinosa NS. Y ese es la mejor fuente que podríamos tener para determinar un mapa de procesos, lo que significa un mapa de procesos. Entonces, la referencia que ustedes escojan tiene que ser las mejores posibles. Eso le da autoridad a su investigación, respaldo, y nadie le puede decir nada, ¿no? Entonces, es cuestión de ordenarse un poco, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí en las referencias ponen varias referencias sobre SAP. Entonces ponen SAP 2016, SAP SE 2015, SAP SE 2015, pero ¿cuál de las dos de 2015 es la que se refiere? Si los dos son iguales. Normalmente se diferencia, si no del mismo autor y del mismo año, se pone una letra minúscula A, la otra letra minúscula B, entonces yo sé que esa es la referencia A. Esa es un poco la parte de forma. O sea, están bastante bien. Y eso es lo bueno, que es fácilmente solucionar. Es hacer un checking, una lista de chequeo y ver dónde están las fuentes que no estaban, no aparecieron. Ya sobre aspectos de contenido, ¿no? Ustedes han utilizado una serie de modelos, por ejemplo, en el desarrollo del trabajo, ustedes han hecho un análisis del macroentorno y han y después han hecho un análisis del microentorno y han usado el modelo de las 5 fuerzas de corte. Este modelo de las 5 fuerzas de corte, ¿qué es lo que analiza? Esa es la competencia dentro del sector. ¿Qué sector? En este caso sería dentro del sector educación. El sector industrial. ¿Cuál sería esa industria que ustedes están viendo? Educación superior, educación universitaria, ¿cierto? Entonces, cuando hablan, por ejemplo, del poder de los proveedores, ¿qué tipo de poder se refiere Jorge cuando habla del poder de los proveedores? Tiene el poder de negociación. Ajá. Y ese poder de negociación, ¿cómo afecta a la industria? ¿Cómo la afectaría si los proveedores tienen un mayor poder de negociación? Significaría, por ejemplo, que al momento de la negociación los proveedores son los que me establecen a qué precio yo debo comprar. Entonces, si el proveedor tiene poder, yo no voy a poder lograr tener la rentabilidad que quisiera. Pero cuando ustedes hablan del poder de los proveedores, dice, a los proveedores nos enfocamos directamente en aquellos que tienen interacción con el área de marketing. O sea, merchandising, brochure, entre otros. Entonces, es industria, marketing. Lo que sucede ¿O cuáles son los proveedores que tienen Lo que sucede es que en esa parte del trabajo que estábamos analizando, el área de la cual se va a realizar la consultoría en sí. Entonces, los proveedores del área en sí son los que te entregan Pero ustedes están usando un modelo que está destinado a analizar la industria y se lo están enfocando al área chiquitita del marketing. Entonces es como que si tú quisieras aplicar un modelo que está orientado hacia analizar la competencia en industria, a ver cómo funcionan las máquinas tal y tal de organización. O sea, no es aplicable. Lo que te da este modelo de Porter es, ok, esta industria, como ustedes han ido en varias, determinado en varias fuerzas que son positivas, por lo tanto, la rentabilidad de esta industria es superior. Y eso les sirve como una referencia para cuando toman decisiones o hacen, cogen unos objetivos y macroentorno lo tienen presente. También acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es un producto sustituto? es un producto que yo que puede reemplazar el producto que yo inicialmente hice. ¿No es cierto? O sea, un producto sustituto hace un poco lo mismo, pero de otras maneras. Y lo que es más importante es de otra industria. Porque si es de la misma industria, no es un sustituto, es un producto de la competencia.
si yo vendo azúcar o produzco azúcar, tengo un sustituto que es los edulcorantes. Los edulcorantes, la industria de los edulcorantes es otra industria comparada. Pero si yo comienzo a subir mi precio en la industria, y si hay una facilidad de cambio, y si hay un precio razonable, una variedad razonable del precio mundial, el precio de utilización, podría la gente comenzar a utilizar sustitutos porque yo estoy pareciendo. Ustedes ponen como que los sustitutos son los institutos, ¿no? Pero los institutos nos dan lo mismo que estamos buscando, ¿no? Están buscando Formación en lugar de un agente externo que entre a esta organización con el propósito de que a largo tiempo salga de esta organización obteniendo el acceso a un mercado laboral. De esta manera determinamos. Además, hemos separado la industria de la educación superior con la industria de la educación técnica, que sabemos que está haciendo referencia a nosotros. Si a mí me estamos hablando de toda de admisión, ingreso, ¿no? Y yo tengo dificultades en el ingreso y veo, por ejemplo, que están ofreciendo grados académicos vía la distancia, online, un poco por ahí, y eso está aumentando, puede decir, ¿sabes qué? Me convendría ya no venir a la universidad, sino obtener lo mismo de otras maneras. Y lo mismo es un grado académico universitario. Si yo me voy al instituto, es un grado académico técnico que no es lo mismo que un grado académico universitario. O sea, no es lo que ustedes dicen, no, entonces ponte a trabajar y hacer otra cosa. No es lo que quiero. Lo que quiero yo es un grado académico universitario. ¿Cómo lo puedo conseguir de otra manera? Y esos son los sustitutos. Y si esos sustitutos comienzan a ofrecer ese producto y yo veo que la universidad o es muy cara o es inaccesible o es muy complicado, podría ir más. No, esa es la idea del. Pero bueno, es parte del modelo que ustedes han escogido. Pero el gran modelo que ustedes han escogido, ¿cuál es? El modelo teórico para su trabajo. Ustedes lo dicen acá. El BABOC. ¿Qué cosa es el BABOC? Es Analysis of Knowledge y te dan las mejores prácticas para un análisis de negocio. Y te permite hallar cómo una solución puede impactar de qué manera en tu negocio. Y el BABOC, ¿qué versión del BABOC han utilizado? Son tres versiones desde que se inició. Una es la versión 1 que comenzó en el 2001. Otra versión 2 que comenzó en 2009. Y la tercera versión del 2015. La del 2015. ¿La han leído? Hemos tenido algunas capacitaciones, sí. Ok. ¿Cuál es la principal, los principales elementos del BABOC? ¿Qué tendrían que...? Porque si ustedes lo toman como referencia el BABOC, el trabajo debería estar un poco caminando de la mano del BABOC. Así como cuando ustedes implementan la solución, ustedes un poco caminan de la mano del PMBOK. Aquí podría ser un poco el BABOC. Y yo quiero saber si realmente han utilizado el BABOC como para que lo lleve de la mano o lo han tenido como una gran Lo que referencia. sucede es que a nivel macro utilizamos diferentes referencias del BABOC, el MOGAF y el PMBOK para la base de implementación. Y el BABOC nos ha ayudado mucho para el análisis del negocio en lo que respecta a la misión, a la estrategia de la universidad. Muy poco ser discretos con qué es lo que busca la universidad, porque si estamos tratando el área de marketing no podemos excedernos de las expectativas que tiene marketing y de la imagen que tiene la institución. Entonces, las mejores prácticas que nos da BABOC, que es este alineamiento de los objetivos de la organización, es lo que hemos enfocado la primera parte del proyecto. El BABOC tiene 6 áreas de conocimiento. Yo les recomiendo que le den una leída de todas maneras porque les puede servir después, ¿no? Pero hay 6 áreas, así como el PMBOK tiene áreas de conocimiento, el BABOC también tiene áreas de conocimiento que lo lleva pues desde el planeamiento y monitoreo, el análisis del negocio, el análisis de la estrategia, el análisis de los requerimientos y de el diseño de las soluciones. Eso de los requerimientos es una palabra clave, ¿no? Incluso a veces dicen la elicitación de requerimientos. ¿Han leído eso? ¿Qué quiere decir la
la licitación del documento, que eso es fundamental y no. Entiendo que es considerar los requerimientos y alinearlos a lo que el área quiere. En este caso, La ¿no? licitación no solamente lo que es entenderlos, comprenderlos, aprender esos requerimientos y utilizarlos para las soluciones. Entonces, el valor es bien importante, quizás deberíamos tratarlo más en la carrera de lo que estamos usando, porque el analista de negocios es un primo hermano del ingeniero empresarial, ¿no? Entonces, pero sería interesante que te den una revisada ya después de esto, como para poder aprovecharlo lo que van a hacer dentro de los siguientes meses, ¿no? Que es trabajar en una organización y hacer análisis. Y el BABOC es es un modelo muy interesante para que ustedes puedan dirigir su análisis ya en la realidad, ya trabajando en una organización. 20 segundos, ustedes hacen un mapa de procesos. ¿Me acuerdo que les dije? Entonces, no sé, ustedes agarraron mi exitosa, pero ¿por qué en los procesos estratégicos son contabilidad y finanzas, son gestión de sistemas, son gestión de servicios académicos, son procesos estratégicos? ¿Qué cosa es un proceso estratégico? ¿Cuál es la diferencia con un proceso de apoyo? Dentro de los procesos principales consideramos toda la línea que sigue el alumno. Maravilloso. De eso vive la universidad. Y los procesos Estratégicos sí, son los que van a apoyar mediante el planeamiento y la definición de toda la estrategia que se va a llevar a cabo en es una palabra bien interesante, que es apoyar. Son lo que marcan el diferencial. O sea, si se gestiona bien estos procesos, son los que marcan el diferencial en esta parte. Ya que en los procesos estratégicos, todo lo que se hace decanta en los procesos principales. Realmente no es así, ¿no? Porque, a ver, dime tú. Lo que pasa es No te bajas sin hablar. los procesos estratégicos son aquellos que determinan la estrategia con la que se va a administrar los recursos para que estos procesos puedan ser ejecutados de manera correcta. Entonces, contabilidad y finanzas es un determinante de la estrategia de la organización. Para Gestión de sistemas es un determinante de la estrategia. lo que nosotros consideramos es que ellos, al ser administradores de la gestión de los recursos de la universidad, sí deberían estar considerados como procesos estratégicos. Con la visión Miren, de los procesos estratégicos son los procesos que llevan a la dirección estratégica de la organización. Si esta organización está metida en todo lo que es gestión de la calidad, es mejoramiento continuo y es una decisión estratégica de la organización, el proceso, por ejemplo, de mejoramiento de calidad, de la progresa, eso podría estar acá. Pero si yo quiero apoyar a estos procesos claramente, yo debería tener algunos procesos que le apoyen. Contabilidad y finanzas es un proceso de apoyo. Yo me apoyo con contabilidad y finanzas porque eso me permite a mí lograr un mejor trabajo en mi proceso principal. Lo que consideramos dentro de contabilidad y finanzas fue el mejor de las funciones, ¿no? Porque si la estrategia de la universidad está por un camino más alineado a lo que es la digitalización, entonces contabilidad y finanzas debería también definir entre su área y con las actividades que tiene, vaya por ese camino. Lo que pasa es que miren, las empresas no son tan estratégicas. 6 procesos estratégicos versus 5 procesos de apoyo, mantenimiento, limpieza, seguridad, así no funciona. Es ya miren, la parte estratégica está por ahí, ¿vale? Y es la menor. Aquí hay menos personas, menos trabajo físico, más trabajo intelectual, contabilidad de finanzas, gestión de sistemas, gestión de servicios académicos, SAR, ¿no es cierto? Estos apoyan al proceso de admisión, al de formación, al de titulación, sirven de apoyo. Cuando yo digo, a ver, clases, ¿a quién le digo? SAR, los horarios. Oye, títulos, secretaría, esto. O sea, SAR, completó los cursos, están apoyando. Revisen eso porque parece que está invertida la cosa, ¿no? Parece que hay muchos, pero demasiados procesos estratégicos y pocos procesos de apoyo. Entonces, tienen que ver que ese mapa de procesos esté
propuesto de como máximo un 5% de abandono que pasan de ser seleccionados a ser ingresantes, o sea, entre seleccionados e ingresantes. Y después tenían como máximo un 4.6 entre ingresantes y matriculados. Pero captación se encarga de todo el mundo. Entonces hay objetivos entre, por ejemplo, el pase de impactados a postulante y postulantes a seleccionados. Sí existen objetivos que es reducirlo a la mitad para que complementan el proceso una vez que han sido seleccionados. No hemos considerado un objetivo en seleccionado porque eso lo ve el área de admisión de acuerdo al perfil y a las evaluaciones que se hacen al respecto. Sí, pues, pero puede haber un objetivo, ¿no es cierto? Porque admisión, si fuese el embudo, admisión, por ejemplo, tiene que dar seleccionados. Y tiene una tasa determinada, entonces esa tasa está bien. ¿Cuántos postulantes debería haber para llegar a esa tasa? Y después, ¿cuántos impactados debería haber como meta para llegar a ese número de postulantes? Y todo eso se va arrastrando, ¿no? Esos números, así como los mencionaron acá, los objetivos del área, no los he visto acá como no los he visto, están acá, objetivos del área. El área de captación, me dicen, objetivos propuestos, se van desde ingresante, de seleccionar ingresante y matriculado. Entonces, me da la impresión que están faltando esos objetivos iniciales, que son objetivos del área. Impactado postulante, sí. Lo que pasa es que lo que hemos visto en el trabajo son los objetivos esperados que el área de marketing había determinado que había reducción a la mitad en la caída ya de los aspectos de seleccionado y faltaría complementar en realidad el número de impacto, por ejemplo, el mayor número de impacto, pero eso va a ser determinante de la estrategia que desee el marketing. Porque si nosotros justamente asociando un poco con la propuesta que era, ¿no?, del seguimiento y las llamadas, no somos una universidad tan invasiva ni tan agresiva respecto a esta competencia de marketing que hay en general, ¿no? Entonces, de acuerdo al perfil que marketing determine, se determina complementar los objetivos para la parte de impactado que luego determinaría el lado de postulante. A ver, una pregunta para ver de tu opinión. A ver. ¿Impactados son quiénes? Son todos los leads creados. Todos los links. ¿Cómo se crea un link? Puede ser publicidad, publicidad, redes sociales. Yo pongo un cartel, doy una publicidad, saco una página web y todos esos son impactados. Y de ahí viene postulantes. Son los que vienen y presentan su papel. que se inscriben por la página web. ¿No creen que hay mucha distancia? Entre impactado y postulante existen eventos, workshops, talleres. Pero ¿cuál era? Ahí la tasa creo que decían que era de reducción del 75%. Sí. 75%. Lo que pasa es que impactados está determinado en este ámbito del proyecto en la base de datos generada a través de los leads y al cual tiene acceso el área de captación. Y de estos leads generados, estos leads se filtran y se ven a quiénes llamar para que así pasen a la etapa de postulantes. Y por así decirlo, si tú tienes 7.800 leads de impactados y tu capacidad no te da abasto para llamar a estos 7.800, lo que hace es reducir, decantar el 75%, pero no debido a que este decantamiento se ve debido al filtro que hace la jefa de captación y debido también al filtro de capacidad que tiene en este momento. Mi pregunta es, ¿no podría ser interesante, a ver qué opinan ustedes, crear una etapa intermedia entre impactado y postulante que podría ser interesados, por ejemplo, en la carrera, interesados en y no simplemente de pasarse de impactados a postulantes? De hecho, no se considera, ¿no? Se considera, se está considerando ahora, sin embargo no lo hemos puesto como una fase porque, como dijimos, esto es una cuantificación de síntomas como hemos encontrado en el área. Actualmente la jefa de captación se está diferenciando entre impactado e interesado e inscrito. Sí existe una. Sí. Sino que esta cuantificación de síntomas se dio en el momento en que al cual encontramos el área. Ya, ok. Vi un árbol de problemas que no sé qué tipo de árbol, no lo estoy buscando, identificándome, no
árboles. Un árbol, ¿por qué se llama árbol de problemas? ¿Por qué se le dice árbol de problemas? Tiene unas raíces, El problema y el asunto. el tronco, que es el problema, y el tronco está en un extremo. ¿Ustedes han visto árboles con troncos en los extremos? Pero no, horizontales ahí, pero ¿cuál es el problema acá? Pero está en un extremo. De ahí parten las ramas Las ramas y las raíces. están, lo que sucede es que el análisis de las causas es el diagrama de Chicago. Entonces vivimos redundante, volver a repetir Pero entonces no es causas. otra vez modelo. Cuando ustedes cogen un modelo ¿qué cosa es? ¿Por qué le decimos modelo? Una guía para realizar. Es una representación imperfecta, pero al menos es una representación de la realidad. Tratamos, sin mayor éxito, pero tratamos de representar la realidad. Y un modelo ha sido estudiado, propuesto por algunos autores y es utilizado. Ustedes han dicho, vamos a utilizar el árbol de problema. Pero si van a utilizar el árbol de problema, tienen que utilizar el árbol de problema. ¿Cómo es? Y un árbol de problemas tiene sus raíces, que son las causas, su tronco, que es el problema, y sus ramas, que son los efectos, los síntomas, las consecuencias. Entonces, se los he estado diciendo hace rato, modelos es yo me apelo a ese modelo y lo uso. Si yo quiero hacer otra cosa, es otra cosa, no es el modelo. Yo no puedo decir algo del problema si poner eso. Sí, nosotros no ponemos solamente las cosas y las ramas y las raíces las hemos puesto en Chicago. Ese es otro modelo. Es como que yo quiero hacer en Chicago y no utiliza efectos, sino utilice síntomas y consecuencias, no utilice causas. Eso no es Chicago, eso es otro. Entonces, cuando usan un modelo, úsenlo como es. Si no lo usan como es, entonces no digan que es el modelo, es otra cosa. Es una adaptación del modelo del árbol de problemas, esa cosa. Hay unas, en lo que también les hablaba el profesor Amada, era que ustedes tenían un cuadro de cuantificación de síntomas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes decían que los prospectos buscan otras universidades, entonces ustedes decían que una forma de medir esto es con un indicador que dice prospectos que son convencidos por otras universidades entre prospectos que han sido seleccionados. O sea, ¿cómo se...? En los seleccionados, como vemos, luego de seleccionados hay una caída para el siguiente que es de ingresantes. Entonces, si de seleccionado a ingresante, lo que sucede en la realidad es de que dentro de mi bolsa de seleccionados, que la muestra del año pasado fue 966, finalmente cayeron a 860. Eso quiere decir que la diferencia puede que se haya ido a la competencia, que postularon otras universidades que por mejor seguimiento o compatibilidad del prospecto con la universidad decidió irse a otra universidad. Pero entonces el indicador no está muy claro, ¿no? Porque ustedes dicen que son en el denominador seleccionados, Sí. o sea, 966. Y en el numerador, los prospectos, que son convencidos por otras universidades. Esa sería la diferencia. Porque Lo que pasa es que Yo he seleccionado a 966. Y yo de esos 966, yo tengo que saber fehacientemente quiénes de esos 966 se han ido a otras. lo que pasa es que el número de indicadores aquellos prospectos que fueron a la competencia, entonces creo que el global del indicador sería la diferencia de seleccionado de ingresante entre el número de seleccionados. Ese es otro. Ese es otro. Cuando ustedes dicen diferencia entre seleccionados y ingresantes entre, entonces ustedes están hablando de una tasa de ingreso. Lo que nosotros llamamos a la diferencia es a los alumnos que quieren estudiar. Es que es un poco cierto que sea así, porque esa diferencia no quiere decir que hayan sido convencidos por otros profesionales. O sea, esa diferencia es porque simplemente no quisieron ingresar porque no tenían los medios económicos, porque ya habían tenido otra opción antes y al final compararon y dijeron esta, porque al final se decidieron
pero también es un poco forzado decir, no, esa diferencia ha sido convencido por otros y por otras universidades. No sabemos. No sé, tendría que agarrar a la derecha y decirle, ¿quién te convenció? ¿Por qué te fuiste? Y el profesor tendría que confesar y decir, sí, fue la Universidad de Lima. Y eso nunca lo vamos a tener. Lo que sucede, para complementar la idea, es que tomamos esta diferencia para nosotros enfrentarnos con nuestra solución a la peor solución, al peor escenario. Entonces, ¿cuál sería el peor escenario? Atacar a una pequeña cantidad de alumnos que han sido convencidos por otra universidad porque han tenido otros planes, o atacar el gran declive del fase de seleccionado a la fase de ingresante. Entonces quisimos ponernos en el peor escenario en el cual este declive sea generado por la pérdida del Lo que pasa es claro, al diseñar indicadores o recoger indicadores que no son muy claros, lo que vas a obtener es ser reclutado. Tu conclusión puede ser claro porque tu indicador no era el examen. La última pregunta, ya la última. Y esto también es general. Ustedes han hecho todo un informe de data mining y me han puesto todas los gráficos y todo. Concretamente, así, ¿para qué utilizarían la información que tienen para mejorar el proceso? No me digan que para tener más información. ¿Qué decisiones tomarían en el proceso de captación que si no tuvieran el data mining no hubieran podido tomar? Me gustaría usar la frase que considera jefe de captación, apuntar a ganador. Es decir, hacerle seguimiento a aquellos prospectos que en verdad van a terminar el proceso. No solo llamar a toda la bolsa de impactados, no solo a la bolsa de todos los postulantes que están haciendo la continuidad del prospecto, si sé que gracias a este análisis de data mining no me van a terminar el proceso. O sea, una microsegmentación. Sí, es correcto. Claro, lo resumiría en la palabra comportamiento. Si en el data mining no tendríamos la idea de que la persona A ingresa al proceso de captación, se va a comportar, no se sabe que